Historia número 1. Trabajé de seguridad en un laboratorio secreto en la Antártida. Despertamos algo. Escribo esto desde la cárcel. Hace 2 semanas le di una paliza a un tipo hasta matarlo. Era pleno día. Había muchos testigos. Las cámaras de la gasolinera lo grabaron todo. No veo por qué negar lo que pasó. ¿Cuál fue su crimen? Se burló de mis cicatrices. Cuando lo encaré, me tiró un granizado como respuesta. Le hice puré la cara a puñetazos. ¿Se lo merecía? Probablemente no. No conocía al tipo. ¿Fue un crimen pasional? En teoría sí. Toda la situación, sin embargo, es un poco más complicada. No vine aquí a pedir perdón. Dios sabe que tal vez me pongan la inyección. Solo he venido a este rincón oscuro de Internet para explicarme. Como dije, los eventos de esa tarde son complicados. Antes de mudarme a Florida, solía trabajar en seguridad privada. El tipo de seguridad privada del que no se supone que hables, incluso si sabes que el final está cerca. Para simplificar, digamos que era un contratista de seguridad en una instalación de investigación en la Antártida. Sabes que hace mucho frío ahí afuera, pero estoy seguro de que no sabes la magnitud de ninguno de esos adjetivos. La instalación que estábamos protegiendo estaba muy lejos de cualquier indicio de civilización. Esto fue por diseño. No montas un negocio en un infierno helado si esperas conferencias de prensa. Se realizarían patrullas de rutina alrededor de la vecindad del laboratorio para asegurar que nadie echara un vistazo. Fui a casi 100 de estos controles de seguridad y nunca vimos nada que sugiriera remotamente la presencia humana. Todos los tipos se quejaban de las temperaturas heladas y la comida de mierda. Pero eso es solo la etiqueta adecuada. Necesitas conversar sobre algo y en los páramos helados no hay mucha inspiración flotando por ahí. En verdad, el trabajo era fácil. Nos equipábamos, caminábamos penosamente por la nieve y luego pasábamos la mayor parte de nuestros días bebiendo, quejándonos y jugando cartas. A finales de la década del 2010, los jefes estaban preparando algo especial. Querían estar seguros de que no hubiera nadie cerca de la instalación que pudiera espiar la investigación. Estaban las rondas habituales de patrullas alrededor del perímetro, pero los jefes querían que revisáramos más lejos. Querían que un equipo fuera a patrullar un área a la que nadie había ido en décadas. Por lo general, para las expediciones tan remotas, tomaríamos un equipo de al menos 7 personas. El dinero del viaje se dividiría entre toda la tripulación y el cheque de pago no se daría a ninguna otra patrulla. Sin embargo, si el equipo fuera considerablemente pequeño, el día del pago valdría la pena la congelación. Dirigimos un equipo de 3 personas, sin incluir al estonio que estaba a cargo del rompehielos. Conocía bien a los otros 2, pero nunca hablamos de familia. Todavía no sé cuánto saben sus parientes, y odiaría que se enteraran por mí. Así que llamaremos a mis compañeros de viaje Rojo y Plata. Plata lideró la expedición. Había estado en la base años antes de que yo llegara, y no hablaba mucho, ni siquiera sabía de dónde era. Tenía el acento más extraño que rebotaba por todos los rincones del mundo. Todo lo que sabía del hombre era que disfrutaba de los cigarros, y que había pasado décadas en el ejército de cualquier lugar misterioso de donde viniera.
Rojo era nuestro chico de comunicaciones, un tipo valiente de algún lugar de Latinoamérica, Brasil, si no recuerdo mal. Pocas personas se quejaban del frío tanto como él. Era un hombre confiable en un apuro. Plata y Rojo tenían rifles y yo completaba el grupo con un Remington, por si algo se nos acercaba demasiado. Ninguno de nosotros estaba preocupado por el armamento. No esperábamos usarlo. Incluso Plata, que había pasado toda su carrera sin dispararle a nada móvil. Lo que nos preocupaba era obtener suficiente protección térmica para no perder una extremidad por congelación. El clima en la Antártida nunca es bueno, pero cuando salimos de la base, esa mañana era lo normal. Cuando navegamos más allá de los límites de nuestra área de patrulla, el viento comenzó a arreciar. Para cuando estábamos completamente en territorio inexplorado, el mundo era un lío de nieve y aguanieve. El capitán Estonio, como de costumbre, no dijo una palabra. Simplemente fumaba una pipa y trabajaba en la maquinaria. El hombre estaba en silencio, pero incluso en su rostro pude ver un tic de ansiedad. Plata, Rojo y yo tampoco estábamos de buen humor. Cuando la tormenta arreció, la comunicación de Rojo comenzó a fallar. Cuando la verdadera fuerza de la tempestad asedió sobre nosotros, se apagaron por completo. Durante un par de horas, la tormenta golpeó el rompehielos. El barco se balanceaba de un lado a otro y parecía que nos íbamos a volcar. Todos mantuvimos la compostura. Cuando los cielos por fin se despejaron, todos respiramos aliviados. Con las aguas en calma, Rojo nos mantuvo ocupados con chistes inspirados sobre el Titanic. A pesar de la tormenta, estábamos haciendo el viaje en buen tiempo. No había aparecido nada de interés durante el viaje y quedaba poca tierra por cubrir antes de que diéramos la vuelta y regresáramos a la base. Justo cuando consideramos que la expedición ya había terminado, el Estonio nos convocó a la cubierta de observación. Había algo a la distancia, una estructura de metal oscuro que destacaba en la nieve, como una monja en un rave. Una vez que cruzamos la distancia, el metal negro tomó forma. En medio de la nada, en un rincón del mundo donde uno no puede sobrevivir sin millones de dólares de equipo, había un muelle. No soy de arquitectura, pero Plata llamó al muelle gótico. Por toda la estructura había imponentes agujas que se elevaban hasta el cielo. Aunque los cielos estaban despejados, las comunicaciones de Rojo seguían muertas. No había manera de informar los hallazgos. Plata insistió en que regresáramos de inmediato a la base. Le dijéramos a los jefes y enviáramos un equipo mejor equipado para investigar. Rojo, imprudente, dijo que al menos deberíamos ver qué hay del otro lado del muelle. El Estonio permaneció en silencio como siempre. Yo era el voto decisivo. El misterioso camino en medio del páramo helado no me inspiraba confianza, pero mi mente se apresuró a extrapolar lo que sucediera si regresábamos a la base. Se nos diría a los tres que descansáramos. Se enviaría otra expedición más grande. Nos pagarían por un turno normal. Es el equipo de respaldo el que obtendría la bonificación. Ojalá pudiera decir que fue Rojo quien me convenció de continuar con la patrulla. Eso pondría la culpa de lo que iba a pasar únicamente sobre sus hombros. Sin embargo, mentirte o a mí mismo, para el caso no le hace bien a nadie. Presioné para que continuáramos por mi propia voluntad. Convencí a Plata de que se bajara del rompehielos y se subiera al metal oscuro. No porque pensara que era seguro hacerlo.
Lo convencí porque tenía deudas en casa. El sendero irregular nos llevó lejos del barco y alrededor de una enorme montaña de hielo, al otro lado de la pared helada. El metal negro se conectaba a una estructura en forma de cúpula. El edificio, al igual que el camino que conducía hacia él, estaba cubierto de adornos puntiagudos. Cuando nos acercamos hacia la entrada, Plata sugirió una vez más que regresáramos por refuerzos. Ver el edificio en medio de la nada me puso preocupado, pero para entonces ya estaba comprometido a cobrar mi cheque de pago. La entrada a la cúpula era estrecha con techos bajos. El frío glacial del mundo exterior se había filtrado en el metal del pasaje. Aunque estábamos a salvo del viento, una inquietud gélida irradiaba del metal negro que nos rodeaba. Al final del pasaje, los techos se elevaron hasta una especie de vestíbulo. Las paredes estaban cubiertas por formas extrañas. En el centro de la cámara se erguía una estructura terrible. Un hombre barbudo con cabello largo hecho de metal negro. Vestía una bata de laboratorio. Había un ceño horrible en su rostro. Arrodíllense ante su profesor, decía la inscripción debajo de la estatua. Plata, una vez más, expresó su inconformidad. Estaba dispuesto a discutir con él cuando nos acercáramos a la extraña estructura. Pero ver la estatua también me hizo pensar en una parcial retirada. Había algo en ese rostro. Justo cuando estaba a punto de estar de acuerdo con la sugerencia de retirarnos, Rojo tomó la iniciativa y se aventuró más allá del oscuro vestíbulo. Así que lo seguimos. Entramos a una sala enorme llena de camillas con personas que parecían estar muertas. Ese lugar parecía una especie de morgue. Solo los he visto en películas o programas de TV. Ese tipo de cuartos. Estábamos confundidos porque las personas no tenían en su piel un color normal. De estar vivo o al menos enfermos. Estábamos seguros de que todos estaban sin vida. Nos vimos rodeados de cadáveres, pero era extraño que todos estuvieran en un mismo lugar. Tal vez los dejaron abandonados. Plata y yo exigimos precaución, pero Rojo no quiso oír nada. Corrió hacia uno de los cadáveres para investigar más y comenzó a jugar con el cuerpo como un muñeco de ventrílocuo y a hacer bromas de muy mal gusto. Plata lo vio antes que yo. Levantó su rifle y le gritó a Rojo que retrocediera. Pero para cuando las palabras salieron de su boca, ya era demasiado tarde. El cuerpo comenzó a moverse con furia y gritando como si de un monstruo se tratara. Rojo retrocedió cuando la mandíbula de la criatura comenzó a moverse. Plata incluso pudo disparar un par de tiros al cerebro. Sin embargo, era demasiado tarde. Con una velocidad enfermiza, la bestia se lanzó y saltó sobre Rojo. Le agarró el brazo con sus dientes, aplastándole la extremidad en este proceso. Era como un perro rabioso comiéndose una ave. El monstruo azotó a Rojo de un lado a otro. Plata disparó una ráfaga con su arma y de alguna manera, a través de la agonía, Rojo logró disparar un par de tiros. Todas las balas dieron en el blanco, pero no hizo ninguna diferencia. Lo que estábamos presenciando era enloquecedor e incomprensible, pero la adrenalina que se disparó por mi cuerpo no lo hizo diferente a ninguna otra situación de combate. Al ver a mi camarada en peligro, actué. Disparé 2 tiros de la escopeta en la boca de la criatura. La primera ráfaga destrozó un poco de hielo de la mandíbula. El segundo la desencajó por completo. Rojo se estrelló sobre el suelo, gritando y delirando.
El humanoide cayó, pero aún inconsciente movía sus extremidades. Sin pensarlo, agarré a mi camarada y lo arrastré a un lugar seguro. Pero con todo ese escándalo, el resto de los cuerpos comenzaron a levantarse. Yo enseguida comencé a disparar, pero no podía con todos. Eran demasiados. Plata fue más preciso con su plan de ataque. Lanzó una granada. La explosión sacudió todo el salón, convirtiendo esas criaturas ahora sí en cadáveres. Rojo se estaba desangrando rápido. Ayudé a Plata a colocar un torniquete, pero no sirvió de mucho. El daño se extendió más allá de la extremidad, además de que estaba empapado de sangre. Salvar al hombre parecía poco probable, pero no tenía intención de dejarlo atrás. Al principio, al menos mientras nos levantábamos, otro sonido rompió los angustiosos gritos de Rojo. Se podían reconocer gritos similares a los de los humanoides, pero esta vez eran demasiados. Arrastramos a nuestro camarada por el estrecho pasaje de metal. Una vez que salimos, su destino se volvió inevitable. Incluso si estuviéramos solos, la supervivencia de Rojo era escasa. Habían algunos suministros básicos en el barco, pero eran pocos. La caminata hasta el rompehielos era a menos de media hora cuando todos éramos capaces de caminar por nuestras cuentas. Arrastrar a un hombre nos llevaría más tiempo. No estábamos solos. De las profundidades del hielo surgieron más cadáveres con el mismo color de piel, solo que esta vez unos eran más grandes que otros, como si hubieran sido modificados. Le supliqué a Plata que soltara a Rojo, que lo dejara a su suerte, pero se negó a abandonarlo. Incluso cuando murió, no quiso dejarlo. Los cadáveres se movían rápido, pero estaban lejos y, aún así, si pudiéramos correr, podríamos escapar de ellos. Lo ayudé a arrastrar al hombre todo el tiempo que pude, pero cuando una bestia estaba a unos pasos de nosotros, lo solté. Aunque estábamos siendo perseguidos por seres del más allá, Plata enfureció y me pidió que regresáramos por el cuerpo de Rojo. Como mi oficial al mando, me ordenó que lo hiciera, pero nunca terminó su orden. El monstruo más cercano lo alcanzó y comenzó a azotarlo como si fuera un juguete. No lo mordía ni lo destrozaba como el primero lo hacía. Este parecía estar consciente. Jugaba primero con él antes de acabarlo. Plata estaba frente a mí con Rojo muerto a su lado. Ambos estaban congelados en su lugar. Por un momento vi el tic en el ojo de mi camarada. Aún seguía vivo. Un dolor punzante que recorría mi cráneo borró cualquier esperanza de rescatar a Plata. Todo lo que podía hacer mi cuerpo era correr. No sé cómo llegué al rompehielos. No sé qué le dije al capitán Estonio, ni a los jefes de la base. Recuerdo poco desde que comencé a correr hacia el barco. Todo lo que sé es que pasé aproximadamente una semana en el tratamiento en la base de investigación y luego me enviaron de vuelta a la civilización para recibir atención médica adecuada. Pasé meses en Europa en una instalación conectada a mis empleadores. Los cirujanos hicieron todo lo posible para salvar partes de mi rostro que no se perdieron por la congelación. Los oficiales me interrogaron una y otra vez para tratar de dar alguna apariencia a mi explicación. Los psiquiatras hicieron todo lo posible para traer una pizca de calma a mi alma. Pasé meses en recuperación, pero para cuando me consideraron apto para reingresar al mundo, con un pago considerable por mi servicio y silencio, empaqué lo poco que tenía y me establecí en Florida. Nunca más quise sentir frío. Quería alejarme lo más posible de cualquier clima semejante a ese. Los pensamientos de horror no me abandonarían
y me consumirían en terrores nocturnos. Bebí, fumé y dañé mi cuerpo de muchas otras maneras, en un intento de olvidar lo que vi en esa cúpula negra. Con suficientes intoxicantes, los recuerdos se volvieron más distantes, pero nunca se fueron realmente. No fue hasta que me encontré frente a frente con un joven que se reía a carcajadas afuera de una gasolinera que el recuerdo de ese día surgió. Pensé que podía mantener la calma. Sin embargo, el momento en que me tiró el granizado, el control sobre mi cuerpo me abandonó. Estaba de vuelta a ese infierno gélido. Estaba de vuelta ante mis dos camaradas, incapaz de salvarlos. Estaba de vuelta en la Antártida y no pude evitarlo. Historia número 2. Se murió alguien enfrente de mi casa. Vivo a la mitad de la nada. Lo vi cuando me desperté en medio de la noche. Mis perros le ladraban a algo, pero no era un ladrido normal, aullado y gimoteado. Cuando me levanté podía escuchar a mis perros retrocediendo. Escuchaba sus patas revolviendo la tierra, cada vez más desesperados. En ese momento me preocupé de que algún animal se hubiera metido dentro de la cerca. Debería haber sabido que no era un animal. Los únicos animales peligrosos por aquí en el campo son los zorros. Pero no me importó. Salí con un machete. Lo primero que vi fue a un hombre. Estaba sucio con manchas de barro. Me quedé congelada. No de miedo, sino de sorpresa. Vivo en medio de la nada, en el campo, donde el camino a mi casa es solo un sendero de tierra, se extiende por kilómetros y no lleva a ninguna parte. Parecía que quería acariciar a mis perros, pero tenía la mano extendida y caminaba raro. Mientras tanto mis perros ladraban cada vez más fuerte. Me acerqué a él apretando el machete más fuerte con cada paso. Se levantó y me dijo: «Perdóname, vi los perros y quería verlos de cerca». Lo dijo en un tono amable. Me enojé un poco. Me estaba hablando como si estuviera paseando por los suburbios y acariciar un perro en una casa cualquiera. Estaba en medio de la nada. Y además, solo hay una forma de llegar aquí. Tienes que salirte totalmente del camino. Así que le pregunté directamente: «Ok, pero ¿qué haces por aquí?». Soné un poco molesta. El hombre suspiró y habló en serio. «Estoy en un viaje a un lugar y me detuve para ver a estas criaturas. De nuevo te pido disculpas». Lo miré confundida y él dijo: «Me voy ahora. No puedo detenerme por mucho tiempo. Tengo un largo camino por delante». Se rió suavemente. Era un anciano y moralmente no podía dejarlo en la noche, especialmente en el campo donde claramente se debía haber perdido, si terminó cerca de mi casa. «No te voy a dejar ir solo. Déjame agarrar mis cosas y te llevaré a donde quieras ir en mi auto». El hombre, sin aún revelar su rostro, mirando hacia abajo y completamente quieto, dijo: «Accipio». No entendí, pero él se quedó quieto, así que entré a buscar mis cosas. Cuando entré vi que las huellas de las patas habían manchado el piso de madera y podía oír a mis perros gimoteando, aullando desde mi habitación. Encendí las luces para agarrar mis llaves del auto y mi chaqueta. Fui a mi habitación y vi a los perros escondidos debajo de mi cama. Se sentía exagerado, como cuando Scooby-Doo ve a un monstruo. El punto es que nunca los había visto así. Seguí ignorando las señales y tomé mi chaqueta del armario. Cogí las llaves de mi mesita de noche y regresé afuera cerrando la puerta detrás de mí.
Estaba empezando a amanecer, como un respiro de alivio de la tensión y la inquietud de la noche. El hombre seguía ahí esperando donde lo había dejado. A la luz del día pude verlo claramente. Sus manos agarrando el bastón estaban grises y arrugadas, con aspecto de que la piel se le podía caer en cualquier momento. Él seguía mirando hacia abajo, pero pude distinguir más su rostro. De lejos vi que tenía la boca abierta, babeando. Pensé que, debido a su edad, podría ser normal. Quizás no tenía la fuerza para mantener la boca cerrada. Empecé a caminar hacia él. Con cada paso parecía perder fuerza para mantenerse en pie. Su cuerpo parecía desmoronarse. Empecé a apresurarme, sintiendo el sol cegándome. Cuando finalmente me acerqué, estaba parada frente a él y se había derrumbado. Cuando intenté levantarlo no me dejó hasta que lo agarrara de los brazos. Lo vi. Era un cuerpo en descomposición, como si hubiera muerto hace años. Lo dejé caer. ¡Pum! Su ropa se movió, revelando más de su cuerpo. Pude ver su pecho. Había un enorme agujero que exponía sus costillas, y en cada costilla estaba escrito: Qui per terras ignotas iter facit, el que viaja por tierras desconocidas. La frase proviene de los antiguos peregrinos que viajaban por tierras extranjeras por devoción a Dios. Lo único que pude imaginar es que su peregrinación no había terminado, y si algo de arriba está mirando, decidió no dejarlo morir hasta que su viaje estuviera completo. Pero ¿por qué terminó su viaje afuera de mi casa? ¿Qué tiene que ver esta tierra que tengo yo con Dios? Historia número 3. Nunca estuve solo. Cuando mi abuela murió, heredé su vieja casa de campo. Es un lugar silencioso hecho mierda, en medio de la nada. Mis padres nos sacaron de ahí cuando yo tenía como 5 años. Nunca dijeron por qué y, honestamente, casi no me acordaba de nada. Así que volví a limpiarla de nuevo. La primera noche juro que escuché pasos arriba de mí, en el ático. Revisé y no había nada. La segunda noche escuché susurros. Se detuvieron en el momento que abrí la puerta del ático. La tercera noche encontré una foto vieja escondida detrás de una cómoda. Era mi familia, mi mamá, mi papá y yo. Y otra persona parada estaba entre nosotros, cara pálida y sonrisa rara. No tenemos un cuarto miembro en la familia. Llamé a mi mamá como riéndome al principio, pero cuando le conté sobre la foto, se quedó totalmente callada. Luego dijo muy bajito: Nunca cerramos el ático con llave. Simplemente nunca lo abrimos. Luego se cortó la llamada. Volví a escuchar los pasos. Si te gustaron estas historias, te pido por favor que me regales tu like. Suscríbete a mi canal. Déjame aquí tus comentarios. Esto fue un canal de Reddit.